¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Qué gusto, qué honor tan grande estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por darme este privilegio y esta oportunidad de estar nuevamente en clase con ustedes. Sean bienvenidos, por supuesto, y más faltaba bienvenidos a su clase. Hoy vamos a iniciar con un nuevo derecho básico de aprendizaje. Vamos a iniciar, por supuesto, con un nuevo propósito, con una nueva temática. Pero no vamos a ir muy lejos, porque lo que nos invita también este propósito es a continuar comprendiendo las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y la relación con las vividas en América Latina. Entonces, pues en un primer momento, por supuesto, vamos a estudiar lo que fue la Guerra Fría, vamos a hacer una pequeña caracterización, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Listo? Inmediatamente venimos para América Latina. Después de una o dos clases, por supuesto, vamos a estar eh, desempolvando qué fue la Guerra Fría, qué fue lo que vimos el año pasado o el antepasado, bueno, dependiendo, eh, pero ya normalmente cuando llegan a 11 ya han visto la Guerra Fría. De tal manera, pues que vamos a ver por encimita en esta primera clase sobre todo lo que fue la Guerra Fría y ya pues después pasamos a estudiar un poco más a profundidad en Latinoamérica y por supuesto en Colombia. ¿Listo? Bueno, aquí están los cuatro propósitos, que es lo que vamos a estudiar por lo menos durante julio y agosto. En un primer momento, pues nos invita a reconocer las características fundamentales de los bloques hegemónicos, pues obviamente capitalista y comunista, como sistemas políticos y económicos que se consolidaron en el marco de la Guerra Fría. Esto es lo que vamos a estudiar en un primer momento y por supuesto pues el tema es la Guerra Fría. ¿Listo? Bueno, ¿y qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un conflicto que quedó después de la firma de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedaron dos sistemas económicos eh, que se impusieron ante el mundo. La vaina es que los dos sistemas económicos y políticos son sistemas antagónicos, es decir, uno está en contra del otro. Sin embargo, pues era más peligroso Adolfo Hitler que el capitalismo o el comunismo. Por eso ellos llegaron a unirse para combatir a Hitler, para combatir al fascismo, al nazismo. Era más temible Hitler que el comunismo o el capitalismo. Bueno, el hecho es que estos dos ganan la guerra. Para ser más sincero, la Unión Soviética es la que más gana la guerra, fue la que puso más jerarquía, puso más muertos, puso más sangre para combatir a los alemanes. Fueron los que dieron los golpes más duros a los alemanes y por supuesto pues llegaron hasta Alemania, ¿sí? Entonces, en ese recorrido hacia Alemania fueron liberando unos países, la Unión Soviética fue liberando algunos países y por supuesto liberarlos se cree con el derecho de poder eh, quedarse prácticamente dirigiéndolos o queda como con ese poder hegemónico sobre esos países de Europa del Este. Entonces Churchill, Winston Churchill, el que era el primer ministro de Inglaterra, él se la huele y mira que, pues que hay algo peligroso y en esos países, bueno, pues, a partir de esos países de Europa del Este que liberó la Unión Soviética de Hitler, del nazismo, pues se va a empezar a construir una cortina de hierro y él es el que empieza hablando sobre la cortina de hierro. Entonces pues empieza como que una especie de celos entre los capitalistas y los comunistas y pues eso se marca mucho sobre todo en Alemania porque en Alemania la mitad de Alemania quedó para los capitalistas, la otra mitad para los comunistas, y se empieza a mirar que pasan de un lado al otro. Por ejemplo, los estadounidenses empiezan a darle ayudas a los que están en la parte de la Unión Soviética. Entonces esto genera unos conflictos que hace que de un momento para otro se construya un muro para que dejen de pasar esas ayudas. Entonces pues ahí es donde viene el muro de Berlín, pero bueno, eso ya vamos a verlo más adelante, ¿listo? ¿Cuáles fueron las etapas de la Guerra Fría? Pues básicamente las etapas fueron las siguientes. El inicio, pues esto que les estaba contando de cómo es que inicia esos celos entre Estados Unidos, sobre todo entre Inglaterra a la Unión Soviética. Eh, Viene también bueno, el texto que vamos a leer, vamos a trabajar sobre un texto, cuenta, que yo nunca lo había visto de esa manera, la verdad. Se juzga mucho las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre Japón. Sin embargo, eh, bueno, lo que cuenta el texto que vamos a trabajar es que prácticamente esas bombas se hicieron como para
acabar pronto la guerra en el Pacífico y evitar que la Unión Soviética se expandiera hacia el Pacífico. Bueno, y dejar pues, ya como estaba el conflicto. Entonces, pues por eso envían las dos bombas nucleares, las explotan en Japón, hace rendir a Japón, porque la Unión Soviética pues ya había venido hacia el occidente, hacia Alemania, hacia Europa del Este, pero ahora quería expandirse hacia el Pacífico. Entonces, pues lo que hace Estados Unidos es, bueno, ¿cómo quería expandirse? Pues quería expandirse a partir de una guerra con Japón. Entonces, pues lo que hace Estados Unidos es mandar las bombas a Japón, debilitar a Japón y evitar que se meta en conflictos con la Unión Soviética y así evita pues que se propague o se expanda la Unión Soviética. Sin embargo, viene ya lo que fue la revolución comunista en China, llega Mao Zedong y pues sin embargo pues se expande un poco el comunismo, pero no el comunismo soviético, el chino es distinto, ¿listo? Entonces, más bien, digamos que tiene mucha relación, bueno, vienen las guerras de Corea, Japón invadió a China y le quitó un pedazo, ese pedazo se llama Corea. Entonces, eso fue en el siglo XIX más o menos que se dio esas invasiones de Japón a China, y pues eso fue lo que hizo que naciera un nuevo país llamado Corea. Después China viene a retomar su territorio, Japón apoya, después apoya también Estados Unidos y pues bueno, queda en esa guerra, queda en tablas y es donde viene la división, ¿listo? También está, bueno, el tema de la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica data y trata es que es como esa pacífica, pacificación que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de que no se van a tirar bombas, de que no hay una guerra entre ellos, pero sin embargo esa coexistencia en cualquier cosita puede crear una tercera guerra mundial o la guerra nuclear. Para esa época decía Einstein decía que una tercera guerra, perdón, si la tercera guerra mundial es con bombas nucleares, la cuarta guerra mundial sería a palos y piedras porque quedaría todo destruido. Entonces se vivió mucho ese temor con la guerra nuclear, por eso nacen los movimientos pacifistas, por eso nacen los hippies, bueno, todo ese tipo de movimientos sociales pacifistas que buscan pues que no, el desmantelamiento de las bombas nucleares. ¿Listo? Eso fueron en los años 60 y 70, los hippies, el rock. Bueno, viene una contracultura muy grande, precisamente el rock y todo esto es producto precisamente de la Guerra Fría. Bueno, la crisis de los misiles, que fue lo que pasa en Cuba, aquí pues hay un mapa. Cuba está aquí nomás enseguida, Estados Unidos está ahí. Mejor dicho, cuando fritan carne en Miami se siente el olor en Cuba porque está ahí pegadito, está a 200 kilómetros, 300 millas náuticas. Bueno, no tengo claridad, el hecho es que están ahí pegaditos y pues Estados Unidos de un momento a otro le aparecen misiles ahí nomás en sus narices apuntándole hacia ellos, entonces viene una crisis muy grande. En Turquía, que está pegada también a la Unión Soviética, tenía misiles también apuntándole a la Unión Soviética, entonces llegan a un acuerdo. Kennedy y Nikita Khrushchev llegan a un acuerdo para que Cuba retire los misiles, pero en cambio también para que Turquía retire los misiles. Entonces pues llegan a un acuerdo eh, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Listo? Con la guerra en Vietnam, que también tiene mucha relación con la Revolución China. El hecho es que, bueno, estas son las etapas, no vamos a profundizar mucho acá. ¿Listo? Bueno, y ya pues después de tanto llega por fin el fin de la Guerra Fría y aquí la tecnología juega un papel muy importante. La tecnología juega un papel importante porque sobre todo en esta época de los años 80, 70, 80 es donde aparece el microchip de manera comercial. Entonces todos los aparatos tienen microchip ahora y el microchip lo tiene pues Estados Unidos. ¿Sí? Entonces empieza un avance tecnológico muy grande y por supuesto de mercado muy grande en Estados Unidos y pues desafortunadamente la Unión Soviética no lo tenía. Entonces la Unión Soviética empieza a caer hacia Estados Unidos comercialmente hablando y se va quedando sin plata y se va quedando con unos conflictos internos dentro de la misma Unión Soviética. Si recordemos que la Unión Soviética tenía 15 países en uno solo, Lituania, Letonia, Estonia, bueno, había muchos países, vienen esos conflictos
y pues ya, no, ya es inviable económicamente sostener la Unión Soviética. El tema de la planta nuclear en Chernobyl también tuvo mucho que ver porque demostró que el Estado, o que demostró que la Unión Soviética ya era muy obsoleta y pues no servía porque se pudo evitar la catástrofe de Chernobyl. Sin embargo, con el sistema gubernamental que había, no se pudo evitar, ¿sí? Por la centralización, por el centralismo tan grande que había. Y pues como pues las causas de los conflictos internos está la misma democratización. Y esa democratización es que Hungría, Polonia, Alemania, bueno, todos los países de Europa del Este empiezan unos movimientos de protesta muy fuertes. Vino represión, mataron mucha gente, le pasaron por encima con tanques, los asesinaron por centenares, por miles, pero sin embargo la ciudadanía no desfalleció nunca y lograron tumbar esos regímenes socialistas, comunistas, pero sobre todo regímenes dictatoriales. Aquí está, en la parte, aquí podemos mirar a Mikhail Gorbachev. Él fue el último presidente de la Unión Soviética, por decirlo así. Él renuncia y pues ya no es Unión Soviética, ya se vuelve la República Federal China, perdón, rusa. Entonces, él fue el último, fue que se encargó de desmantelar la Unión Soviética con la perestroika y la glasnost, que básicamente fueron un poco de reformas políticas, económicas, y finalmente permitieron que, que esos países se independizaran de la Unión Soviética. Y también, pues aquí miramos esta imagen de Ceausescu, no me equivoco. Bueno, Ceausescu era el emperador de Rumania. Nicol Ceausescu era el presidente, el dictador de Rumania. Y el hombre, a partir de todas esas protestas que habían, pues el más ni más ni menos que le mandó un poco de tanques a la gente para que, y militares para que mataran. Y finalmente, pues los políticos, los militares dijeron, no, aquí no podemos seguir matándonos. Entonces, finalmente, los militares lo derrocan. Y aquí lo más dramático de esta situación de Ceausescu es que al man lo fusilan en vivo y en directo en televisión. O sea, al man lo fusilan mientras estaban transmitiendo en televisión. Eso fue en el año 89. Entonces, pues básicamente así fue terminó la Guerra Fría, cae el muro de Berlín y pues ya con la caída del muro de Berlín, con el desmantelamiento de la Unión Soviética, finaliza la Guerra Fría y pues eso es lo que básicamente el primer resumen. Entonces, ¿de qué va a tratar la ejercitación? ¿Listo? Hay un documento que tiene como 40 páginas. Lo importante es que ustedes miren las primeras 8 páginas. En esas 8 páginas ustedes van a leer primero, de acuerdo a la lectura, la introducción y el resumen del texto, cuál es el objetivo general del documento. Si vamos a hacer un análisis de lectura, ¿cuál es el objetivo general del documento? Hay una imagen que nos dice, bueno, una imagen que yo subí en explicación, la cual nos explica cómo se, se realiza un objetivo general, cómo se redacta eso. Responde las siguientes preguntas. A. ¿Cuál es la preocupación que presenta el autor en la introducción? Él, habla él denota una preocupación ahí cuando escribe la introducción. Entonces la idea, y es más, la preocupación es de identidad. Ahí se lo deja toda. Y B, cómo inicia la Guerra Fría, porque es que se habla, pero no sabemos en realidad en qué momento inició esto. De acuerdo al texto, ¿no? Bueno, y por medio de un mapa mental, conceptual o cuadro sinóptico, el que ustedes deseen, describe las características de la Guerra Fría. Ahí están las características en el documento, prácticamente es como hacer un resumen. Entonces, no es más, chicos, les deseo que pasen un feliz día y muchos éxitos con esta actividad. Dios los bendiga.